Que el Señor les bendiga, hermanos. Hoy vamos a... No es que hemos parado nuestra enseñanza de Juan. Esta pregunta tiene que ver con lo que el Señor Jesús hizo en el templo, y lo que estamos viendo de Juan capítulo 2, versículo 11 a 22, o 13 a 22. Así que lo que vamos a ver hoy es una pregunta específica. Hemos visto en dos enseñanzas pasadas que el Señor Jesús entró en el templo y vio que había gente vendiendo cosas y cambiando dinero, y se indignó. Y sus discípulos se acordaron que un salmo que vimos con los hombres, ahí Salmo 69, que dice el Salmo que el celo por tu casa me consume. Y intentamos elaborar en esas dos últimas enseñanzas de los dos últimos domingos que la actitud del Señor Jesús, qué significaba la Pascua, qué significaba su actitud, la reacción de los líderes religiosos, el desafío del Señor Jesús, y qué significaba su desafío y cómo Él mismo cumplió su desafío cuando permitió que destruyeran el templo que hablaba de su cuerpo, y el tercer día Él resucitó. Así que hemos visto todo eso. Pero el contexto ahora de hoy en día, de enseñanzas que personalmente he escuchado, y tendencias que uno puede caer dentro de esas tendencias, es que uno puede pensar que lo que el Señor Jesús hizo, echando fuera a esas personas que vendían en el templo, podemos llamar eso el avivamiento, que llegó el avivamiento en Israel, o llegó el avivamiento en el templo, o llegó el avivamiento de alguna manera en nuestro tiempo. Por eso que tenemos el título, que es: ¿habrá un último avivamiento en la iglesia antes del fin? ¿Habrá un último avivamiento en la iglesia antes que el Señor Jesús regrese? Por favor, toma apuntes si hace falta. Es muy necesario. Y hágame las preguntas después si tienen cualquier duda sobre ese tema. Porque muchos de nosotros quizás venimos de congregaciones antiguas donde somos más pentecostales, que por todo las brincas y los gritos en la iglesia y toda la bulla, llamaban eso avivamiento. Y la gente salía después en la calle y sus vidas eran iguales o peor antes de que entraron. Siguieron viviendo de la misma manera. Siguieron viviendo y amando las mismas cosas. No hubo ningún cambio verdadero. Escuchen bien, hermanos. Cuando Juan el Bautista empezó su ministerio, los evangelios nos explican que él decía a la gente tenían que arrepentirse antes de ser bautizado. Dice: arrepiéntese y ser bautizado en el nombre de Jesús. Entonces, cuando los fariseos, algunas personas vinieron, los soldados y gente comunes llegaron, ¿y nosotros qué? Él les dijo que ellos deberían tener pruebas de que se habían arrepentido. Así que el arrepentimiento no es tema de palabra, que yo me arrepentí y me bauticé. No, es un hecho visible en la vida de la persona. Así que uno no puede decir que se ha arrepentido y sigue en la misma vida antigua que tenía. Uno arrepentido es una persona que ha cambiado su mente. Su manera de pensar no es la misma manera. Su vida actual no es la misma vida de antes. Debemos tener una vida que demuestra que de verdad nos hemos arrepentido. Uno se arrepiente y se acerque a Dios. El arrepentimiento viene a raíz de una convicción genuina del pecador que reconoce su estado pecaminoso. Porque si no reconozco mi estado pecaminoso, no puedo arrepentirme. ¿De qué me voy a arrepentir? Siempre me voy a considerar el más justo de los justos. Pero uno que de verdad reconoce su estado pecaminoso, y eso viene después de haber escuchado el Evangelio. Eso viene después de haberse confrontado por la misma palabra del Señor. Así que habrá un último avivamiento en la iglesia antes del fin, antes que nuestro Señor Jesús regresa. ¿Habrá un último avivamiento? Seguramente que muchos de ustedes habrán escuchado enseñanzas así, porque están repletos en el internet, pero bastantes. La gente no solamente habla del último avivamiento antes del fin, hablan de la lluvia tardía, así lo denominan también, la lluvia tardía, y otros le dicen la última cosecha, que habrá una gran última cosecha, mucha gente se van a salvar, habrá una lluvia, el último derramamiento del Espíritu Santo, y muchos serán salvos. Honestamente, eso no es lo que personalmente, puedo decir que personalmente deseo eso. Deseo que eso sea verdad. Deseo que antes de la venida de Cristo, que muchos se salven.
Para eso nosotros evangelizamos. Para eso hay iglesias. Para eso somos creyentes y compartimos con nuestros amigos y familiares. Porque deseamos que ellos se salvan. Deseo que muchos tengan vida eterna. Yo deseo que muchos de mis familiares que no conocen a Cristo lleguen a conocer a Cristo. Deseo que muchos de los conocidos que yo tengo, amigos, conocidos, que algún día ellos puedan llegar a tener una relación genuina y auténtica con el Señor. ¿Por qué genuina y auténtica? Porque el Señor Jesús mismo dice que no todos que le llaman Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que hay una relación verdadera, hay una relación falsa. La relación falsa es pública, todo el mundo lo ve. Es la persona más santa al exterior, pero que su corazón está lejos de Dios. Adora al Señor solamente con palabras vacías, pero que su corazón no está con el Señor. El arrepentimiento verdadero, la persona verdaderamente convertida, es una persona que empezó desde el interior, su misma conciencia empezó a cambiar, empezó a aborrecer las cosas que antes amaba. Y la gente empieza a darse cuenta que su exterior también está cambiando. Ya no es una persona que habla de la manera que hablaba antes, ni es una mujer que se viste como se vestía antes, ni es una persona que se mezcla con lo que se mezclaba antes. Todo su alrededor empieza a tener un cambio verdadero. Y muchos se van a reír de esta persona. Le llamarán santurona o cualquier otra cosa, solo para desanimarte, que esa es obra también que el enemigo usa a estas personas para eso. Pero ¿acaso la Biblia enseña que habrá un último avivamiento antes de fin? Esa es la pregunta que tenemos que entrar en la Biblia para ver. ¿Acaso la palabra de Dios enseña que antes que el Señor Jesús regresa, muchos, pero muchos se van a arrepentir y vendrán a los pies de Cristo? ¿Acaso la Biblia nos enseña que habrá un gran avivamiento o un gran despertar antes del regreso de nuestro Señor? Y los últimos domingos, como le dice antes, hemos estado hablando de la acción del Señor Jesús en el templo de Jerusalén, que para los líderes religiosos lo que Jesús hizo era escandaloso. Echando fuera a la gente del templo, diciéndoles que la casa del Señor era una casa de oración, no para hacer negocios. En vez de que los líderes religiosos discernieran lo que estaba ocurriendo, como ellos eran personas carnales, no pudieron discernirlo. En vez de discernirlo, echaron un desafío a Jesús, que enséñanos un milagro para demostrar que tú tienes autoridad para hacer esas cosas. Y vimos que el Señor Jesús le lanzó un desafío: destruye ese templo, en 3 días lo voy a levantar. Tomó 46 años para construirlo, dijeron ellos, y en 3 días lo vas a levantar. Pero él hablaba de su muerte y de su resurrección. Así que vamos a dejar que la misma palabra de Dios nos da la respuesta de que sí o no habrá un gran avivamiento antes de que nuestro Señor regrese. Primero me gustaría que empecemos desde el Antiguo Testamento. Vamos a empezar desde el principio de todas las cosas, porque me gusta decir a la gente, cuando tomamos algunos pasajes específicamente y los leemos, como Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Podemos hacer 2000 sermones con eso, pero olvidamos que Juan 3:16 solamente es una parte de Juan capítulo 3. El Juan capítulo 3 es una parte de todo el libro de Juan. Así que si queremos comprender el contexto de un pasaje, hay que empezar a leer desde el principio de lo que está diciendo para comprender todo. Si no, vamos a crear tantas doctrinas que no vamos a comprender ni hacia dónde nosotros vamos. Así que empezaremos desde el principio y vamos a ver lo que el Señor ya decía antes de la cruz. Empezamos con Daniel. Daniel, en una de sus visiones, él narra acontecimientos sobre guerras entre los reyes del sur y los reyes del norte. Él narra un acontecimiento sobre las guerras y del sufrimiento que habrá en el mundo durante esa época sobre todos los creyentes, no solamente, ojo, no un sufrimiento solamente del mundo, un sufrimiento sobre todo a los creyentes. En Daniel capítulo 11, versículo 33 hasta 35, él dice: los líderes sabios instruirán a muchos, pero esos maestros morirán por fuego y espada, y los encarcelarán y les robarán. Durante estas persecuciones recibirán
poca ayuda. Es hablando de los creyentes en ese tiempo de persecución. Que recibirán poca ayuda. Y muchos de los que se unan a ellos no serán sinceros. Así que, ¿qué quiere decir? Que muchos de los que se van a unir en la iglesia, no todos que se unen con el propósito de buscar al Señor. Se unen sin una sinceridad genuina cuando se unen a la iglesia. Sigue diciendo, algunos de los sabios serán víctimas de persecución. De esa manera ellos se perfeccionarán, se limpiarán y se refinarán hasta que llegue el tiempo del fin, porque la hora señalada todavía está por venir. ¿Qué quiere decir? Que era solamente un principio de sufrimiento. La hora señalada del sufrimiento aún no habrá llegado. Así que el sufrimiento siempre ha sido parte de todas aquellas personas que toman la decisión de vivir para Cristo. Escuche bien, hermanos. Si uno te dice que si te conviertes a Cristo se acabó tus problemas, déjame decirte que te engañaron. No es en el cristianismo. El día que te alistes para ser cristiano, toma la decisión después de escuchar el evangelio, ahí empiezan tus verdaderos problemas. Porque la palabra lo pone bien claro, que el que quiere vivir piadosamente hallará persecución. El que quiere vivir para Dios será perseguido. Y los de tu propia casa serán los primeros a empezar a perseguirte. Y después los de tu trabajo quizás. Después otros vecinos o más y más y más. Pero la certeza es que todas las personas que toman la decisión de querer vivir una vida que agrada a Dios van a ser perseguidos. Eso es cierto. Si persiguieron al Señor Jesús hasta matarle, ¿quién eres tú y quién soy yo que no nos van a perseguir hasta matarnos si es posible? Así que el sufrimiento siempre ha sido parte de todas aquellas personas que tomaron la decisión de vivir una vida en obediencia a Dios. Aquí a Daniel le fue revelado cosas que ocurrirán en una generación antes de los tiempos finales. Él fue revelado a una generación que antes que venga el Señor, antes que venga el Señor Jesucristo de la segunda vez, aquellas cosas que van a ocurrir a esa última generación cuando el Señor Jesús regresa, donde Dios dejará que los creyentes sean asesinados por su fe en Cristo Jesús. Mucha gente piensa que cuando un creyente es perseguido es porque hay pecado en su vida. No es porque hay pecado en su vida. Un creyente verdadero no vive en el pecado, primeramente, pero puede caer en una tentación, pero no vive su vida continuamente en el pecado. Pero puede resbalar, puede caer, sí que es cierto. Pero toda persona que toma la decisión de vivir para Dios, sí que van a sufrir de una manera o de la otra. Y recuerda una cosa, Satanás conoce cómo eran nuestras vidas antes. Él conoce qué eran nuestras debilidades de antes. Y estoy 100% seguro, hablando de mi propia vida, que siempre nos vuelve a tentar con esas debilidades de antes, para que volvemos a caer. Esas cosas que nos costaba antes dejar, Él siempre nos tienta con esas cosas. Así que hemos oído también de muchas enseñanzas donde nos han prometido que muchos serán salvos antes de la segunda venida del Señor Jesús. Son palabras bonitas que para mí sinceramente ojalá fueran verdad. Ojalá fueran verdad que esas palabras tan bonitas que muchos serán salvos antes de la venida del Señor Jesús fuera lo que la Biblia en sí enseña. En su primera venida, mientras que el Señor Jesús estaba aquí en la tierra paseando en Jerusalén con sus discípulos le enseñaron los edificios alrededor del templo, lo magnificado que habían sido construidos, lo hermoso que eran. Jesús lo mira, ellos también lo miran, que wow, mira este pilar, wow, mira qué bonito. En vez de que el Señor Jesús elogie el edificio, en vez de que Él también dice, sí, tenés razón, qué precioso esos pilares, qué bonitos son. Mira lo que Él les dice en Mateo capítulo 24, 2. Él les dice, ¿ven todos esos edificios? Les dijo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre la otra. Ni una piedra sobre la otra. Eso quiere decir también con todas las cosas que nosotros vamos viviendo en nuestras vidas para acumular.
venimos en este mundo desnudos y saldremos de este mundo desnudos. Todo lo que tenemos en este mundo pertenece a este mundo. El dinero, el mejor traje, el mejor zapato, el mejor todo, todo se queda aquí. Mueres hoy sin que nadie sabe cuál es su número de cuenta bancaria, el banco se queda con tu dinero. Mueres hoy con tu mejor zapato y mejor vestido que aún no lo has estrenado, se quedará. La gente que no le gusta lo tirará en la basura. Les digo por qué. Porque hay vecinas que cuando murieron en ese edificio, sus mejores vestidos y ropas, tuve que cargarlo yo mismo para tirarlo en los contenedores. Sus mejores trajes, sus mejores todo, cosas que para ellos era de valor. Así que hermanos, recuerda una cosa, estamos de paso. No estoy diciendo que hay que ir desnudo por la calle. Estoy diciendo que su corazón debe estar donde está su tesoro. Su corazón debe estar donde está su tesoro. Invierte en las cosas de arriba. No pierdan el tiempo tanto en las cosas de aquí abajo, porque dejaremos todo aquí tal como lo encontramos. Algún día todos iremos y no hay edad para partir. Mi hermana con 23 años se fue. Acaba de ver también un amigo mío, su hijo con 12 años se fue. Y mucha gente, mi abuela tiene 80 y tantos años, aún sigue aquí, con más de 32 años, con más de 32 bisnietos, más de 50 nietos, aún sigue aquí. Sigue aquí. Pero ¿por qué los jóvenes se van? Porque cada uno tiene su día. Que cuando en la lista, en la corte celestial te llaman, Alex, hay que decir presente. Nada ni nadie puede agregar un segundo más en nuestras vidas. Es lo que dice la palabra. ¿Por qué nos afanemos? ¿Acaso nuestros afanes nos ayudará a tener un día más de vida? Ninguna cosa puede agregar, ni una más de nuestras vidas. Así que el Señor Jesús lo pone bien claro a sus discípulos. ¿Ves todo eso? Pronto no habrá ni una cosa. Pronto todo va a desaparecer. No habrá ni piedra sobre piedra. Eso para los discípulos de Jesús era algo difícil de aceptar. ¿Cómo puede ser que el Corte Inglés va a caer? ¿Cómo puede ser que Barcelona va a desaparecer? ¿Cómo puede ser que el puente de Potosí va a ser destruido? ¿Cómo puede ser que ya no habrá... Sí, ya no habrá Camp Nou, ya no habrá partidos, ya no habrá nada. Pronto ya no habrá nada. Era difícil para ellos de asimilarlo. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados de magnificar o de disfrutar de las cosas temporales que este mundo ofrece. Y ellos, ¿qué pasó después? Que los israelitas sin importar en qué parte del mundo, hablando del templo de Israel, ese templo que ellos adoraban tanto, los israelitas, que cuando Salomón dedicó el templo, en el libro de Crónicas, que cuando él dedicó el templo, Segunda de Crónicas 2, de 18 hasta 21, él le pidió al Señor, que Señor, por favor, que este templo sea el templo donde la presencia de Dios está en la tierra. Ese templo tiene que ser el lugar donde la presencia de Dios está en la tierra. Y que en cualquier parte del mundo que un israelita tenía que orar, tenía que buscar la dirección donde está el templo y oraba hacia ahí. Y que mientras que oraba, que Dios que está en el cielo, que escucha esta oración y lo conteste. Lo mismo ocurre con los musulmanes. Los musulmanes cuando oran siempre miran dirección a la Meca, donde está el cuerpo de Mahoma, porque para ellos es el lugar más santo. Los judíos también tenían la misma cosa. Por eso que hablaba con los hombres ayer, las similitudes que hay entre el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Hay muchas similitudes dentro. Os dejo a vosotros a buscarlo para no entrar en eso hoy. Pero hay muchas similitudes. Así que en Segunda de Crónicas, Salomón lo pone bien claro. Que Señor, por favor, que ese lugar, tu presencia está aquí en la tierra, en este lugar. Que cuando los israelitas oran en cualquier parte del mundo, mirando a ese templo, que tu presencia les acompaña. Por eso que después de las declaraciones de Jesús, cuando Él les dijo a sus discípulos que no habrá ni piedra sobre piedra, eran difíciles para ellos de aceptarlo. Y de todas las señales, y ellos tomaron la decisión que mira, no vamos a dejar eso así tranquilamente, vamos a ir a ver al maestro. Y tomaron la decisión, más tarde fueron a ver a Jesús y le preguntaron, oye, dice que le van a destruir el templo y todas esas cosas. ¿Cuándo vamos a saber cuándo todas esas cosas ocurrirán? Así que el Señor Jesús empieza a darles señales de cuándo van a ocurrir esas cosas. Hermanos,
Si dedicamos tiempo para leer nuestras Biblias, veremos que estamos viviendo en algunos tiempos que hay muchas señales que están ocurriendo a nuestro alrededor, pero no lo estamos viendo o comprendiendo conforme a la Biblia. Hay muchas profecías de la Biblia que se están cumpliendo en nuestro tiempo y debemos estar preparados sabiendo, ya que nosotros no sabemos qué hora, qué día vendrá, pero el Señor nos ha dejado señales, pruebas. Es como cuando uno va conduciendo por la autopista y ves salida 24, 2 kilómetros. Tú sabes que hay una salida 24 de 2 kilómetros. Va reduciendo la velocidad. Madrid, 1 kilómetro. Tú sabes que Madrid está en 1 kilómetro. Lo mismo, la Biblia no nos dice exactamente cuándo Cristo regresará, pero tenemos señales. Eso tiene que ocurrir. Cuando eso ocurre, aún Él no viene, pero falta poco. Cuando eso ocurre, significa que falta un poquito más. Cuando eso ocurre, así tenemos que estar siempre preparados. Así nadie vendrá a decirnos que, como un hombre me paró en Plaza Cataluña una vez, me dijo que ¿sabes que Jesús está entre nosotros? Yo que sí, lo sé. Yo que sí, es que sí, lo sé. Y que entonces, es que sí, siempre su Espíritu siempre está con nosotros. Eso lo tengo bien claro. Yo que no. Físicamente vive entre nosotros en escondida. Yo digo, ¿Jesús escondido? Pues tiene que ser otro Jesús, no puede ser el Jesús de la Biblia. Porque el Jesús de la Biblia dice que cuando Él subió, los ángeles que aparecieron donde estaban los discípulos, dice que de la misma manera que lo vieron subir, así mismo bajará. El mismo monte, el mismo lugar. ¿Qué quiere decir? Que Dios, después de matar a su hijo, permitir que su hijo muriera en la cruz de tal manera vergonzosa, ¿hará que su hijo regrese en escondida? No. Todo ojos le verán cuando Él desciende. Todo ojo le verán. Y la trompeta de Dios sonará. Y Él no vendrá más para morir. Dice que la palabra que en el músculo de la túnica que Él lleva está escrito Rey de Reyes, Señor de Señores. Una espada aguda saliendo de su boca. Hermanos, esas son cosas que cuando uno Jesús no vendrá de una manera secretito para que nadie, no, vendrá de tal manera que los cielos se escaparán delante de Él totalmente. Así que de todas las señales que los discípulos pidieron a Jesús para saber cuándo la destrucción del templo, todas esas cosas, el fin llegará, el Señor Jesús empieza con una señal importante. Una señal importante que fue la oración principal, hermanos, que cuando mi esposa y yo nos convertimos, orábamos mucho sobre ese tema, el engaño. Señor, líbranos de ser engañados. Porque hay muchos que están engañados, pero no saben que están engañados. Uno puede ser engañado y puede vivir un engaño toda su vida sin saber que está viviendo un engaño. Solo el Señor nos puede librar de este engaño. Así que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, no dejen que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. El engaño es una de las trampas muy usada por Satanás. No te preocupes, todo el mundo hace lo que tú haces, no pasa nada. No vas a morir. Es lo que le dijo a Eva, no vas a morir si comes el fruto prohibido. Solamente Dios no quiere que seas como Él. Es maestro del engaño. Un engañador es un mentiroso por contar una mentira como si fuera la verdad para engañar a una persona. Eso es lo que Satanás hace. Cuenta una mentira y la pinta tan bonita que parece una verdad. Por eso que es muy importante, hermanos, que tengamos eso muy en cuenta, que podemos ser engañados sin saber que estamos siendo engañados. Por eso que en Juan capítulo 8, versículo 44, el Señor Jesús dice lo siguiente sobre el diablo. Él dice, Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en Él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza. ¿Por qué? Porque es mentiroso y padre de la mentira. Así que cualquier persona que vive en la mentira, no hace falta que te diga quién es tu padre, según la Biblia. Cualquier persona que vive una mentira, según la palabra de Dios, no eres hijo de Dios. Si vives continuamente la mentira, eres hijo del diablo. También, en Mateo capítulo 24, Mateo 24, 10 a 12, el Señor Jesús sigue diciendo a sus discípulos, dice, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán.
Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Escucha bien, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. ¿Acaso hay esperanza de un avivamiento cuando leemos eso? ¿Acaso nos dice que habrá un gran avivamiento, un gran despertar, que la gente se van a convertir? No, está diciendo que las cosas van de peor en peor. De peor en peor todos los días. Por eso es que entramos en nuestras congregaciones. ¿Cuántos hombres hay que aman al Señor? ¿Cuántas mujeres hay que aman al Señor? ¿Cuántos jóvenes hay que aman al Señor? Muchos de nosotros los pastores hemos creado actividades para distraer a los jóvenes, para mantenerles en la iglesia ocupados, y pensamos que si están llenos o si vienen a la iglesia nunca se sabe cuándo se van a convertir. No, es como dejando una bomba en tu casa sabiendo que no sabes nunca cuándo va a explotar. Un día explotará, pero no podemos hacer que los jóvenes pierdan su juventud pensando que ellos son salvos, son personas salvos, pero que de verdad van camino al infierno, porque nadie sabe cuándo van a morir, hermanos. La iglesia no es un circo, no es un lugar de entretenimiento, tampoco es un lugar donde no sonreímos, tampoco es un lugar donde somos siempre con la cara, aparece, no sé, un endemoniado o lo que sea. No, eso no es la iglesia. La iglesia es un lugar donde pecadores reconocen sus estados pecaminosos y están de acuerdo a buscar al Señor para que Él les santifique. No es un lugar de perfectos, es un lugar de personas que anhelan esa perfección de Dios. No es un lugar de personas que se creen superiores, es un lugar de personas que se creían superiores, pero están dispuestos a humillarse bajo la poderosa mano de Dios para que Dios transforme sus vidas. Así que la palabra nos enseña que muchos se van a apartar del Señor, muchos, no pocos. Muchos lo van a hacer, amigos suyos, amigos míos, familiares tuyos, familiares míos. Y habrá traición entre los supuestos creyentes. Así que habrá personas que dicen que aman al Señor, pero que de verdad no aman al Señor. Se van a traicionar mutuamente. Van a hablar sus secretos, intentarán hacer al otro caer. Parece que, sabes que ahí este hermano es así. Todo para crear problemas entre personas. Dice que aparecerán muchos falsos profetas que a su vez engañarán a mucha gente. Aquí en España no sé si hay tantos, porque no pierdo mi tiempo para buscarles. Pero en mi país, en Camerún, están en todas partes. En todas partes. ¿Ves un edificio de casi 4 plantas? Cada planta tiene como 3 iglesias. Con la foto del pastor ahí, tiene solución de todos los problemas. Aceite ungido, todos venden aceite ungido, agua bendita, venden pulseras de bendición. Todos tienen la solución para solucionar la vida. Pero África sigue cayendo más y más en la pobreza todos los días. Pero esos pastores enriquecen todos los días. Muchos falsos profetas engañando a muchos. En mi familia hay bastantes que están atrapados en eso. Y no pueden ver por sí mismos. Entran en discusión con una persona si es perder un familiar para siempre. Así que a raíz de esas falsas doctrinas que esos falsos profetas irán predicando, a raíz de eso abundará el pecado por todas partes y ya no habrá amor genuino. El amor de muchos se va a enfriar. Un hermano verá al otro hermano pasando necesidad. Hermano, voy a orar por ti, ¿vale? Que el Señor te bendiga. Pero tiene los medios para ayudar a la persona. Ves una hermana, ve a otra hermana, está pasando momentos difíciles en tu familia. Es que, no, es porque tú no oras mucho. No, es porque tú tienes poca fe. No, ayuda, porque por el incremento de la maldad, que estamos acostumbrados a ver tanta maldad, nuestro amor mismo como creyentes se va a enfriar. Se va a enfriar. Pues es que el Señor Jesús preguntó una vez: ¿acaso hallará fe aún en la tierra cuando Él regrese? Sí habrá un avivamiento tan grande. ¿Por qué el Señor Jesús hace este tipo de preguntas? Porque la palabra nos dice que el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué? Es que a raíz de las falsas doctrinas abundará el pecado por todas partes. Ya no habrá amor genuino, porque el verdadero amor nace de una relación íntima con Dios. El verdadero amor, hermanos, nace de una relación íntima con Dios. El que ama a Dios, ama a los hijos que Dios engendró. El que ama a Dios, ama también a otras personas. No podemos decir que amamos a Dios que nunca hemos visto.
que tenemos a hermanos a nuestro alrededor que nosotros vemos y no los amamos. Así que nuestro amor para los hermanos, pero sinceramente hay personas que tienen una capacidad de ayudar a otras personas, pero no quieren saber nada de Dios. Eso tampoco les va a salvar, porque no somos salvos por las buenas obras que nosotros hacemos, sino es por la fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Así que dice en nuestro pasaje que el Espíritu Santo también nos va avisando en Mateo capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 1, capítulo 4, 1 Timoteo 4, versículo 1. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dice al joven Timoteo: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se levantarán y habrá un gran avivamiento. Algunos, o la iglesia estará rebosada de personas que están con hambre de Dios. No es lo que dice. Dice, es lo que el Espíritu Santo mismo dice, que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Se van a apartar de la fe verdadera. ¿Por qué? Porque dice que seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Enseñanzas de demonios. Se apartarán de la fe verdadera, seguirán enseñanzas que provienen del demonio. Pero ¿cómo es posible que haya personas, hermanos, que dejan la verdad después de haberla conocido? ¿Cómo es posible que una persona está en la verdad, que es Cristo, y después deja a Cristo para seguir a demonios? Es posible, es lo que dice la palabra, que se apartarán de la verdad y seguirán a enseñanzas que provienen de los demonios. En su segunda carta también al joven Timoteo, el apóstol Pablo explica el por qué la gente dejará la verdad y después de haber conocido la verdad y empiezan a seguir al demonios. Dice, 2 Timoteo 4:3 dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. La gente ya no van a escuchar la sólida y sana enseñanza. ¿Qué harán? Seguirán sus propios deseos. Escucha bien, hermanos. Siguen sus propios deseos y buscarán maestros. Son ellos que van buscando. Buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Así que no es que la sana doctrina o la sana enseñanza sufrirá. No, es que habrá gente que dice, ¿sabes qué? Es que quiero donde me dice que mira, Dios ama a todo mundo, ama al pecado, no importa cómo tú vives, Dios te ama, Dios es inclusivo, Dios ama al pecador, no importa. Es que buscarán personas así que le van a decir eso. No es que las personas vendrán a por ellos, no, ellos estarán buscando, entrarán por internet, verán estudio bíblico sobre apologética, cómo defender tu fe. Eso no es interesante. Verán estupideces en la iglesia. Eso me gusta más. Las estupideces en la iglesia. Ahí tienen como 2,000 o 400,000 o millones de seguidores. Y personas que enseñan la sana doctrina. Nadie no quiero, ya es demasiado anticuajo. Estamos en el siglo XXI. Personas que sacan vídeos de cosas ridículas que ocurren en las iglesias para reírse de ellos por el simple hecho. Hermanos, mira, me entristece mucho mi corazón cuando veo eso, porque veo personas que pueden influenciar a muchos cristianos para que busquen a Dios. Lo que hacen es reírse de otros que van camino al infierno y sin olvidar lo que dice Gálatas 6:1. Porque cuando uno se ríe no es con un espíritu de humildad, no de mansedumbre, es orgullo. Así que ten cuidado, hermanos. El Señor Jesús nos dice bien claro que si quieres antes que quita el polvo en el ojo de tu hermano, asegúrate que el tronquito que tienes en el tuyo ya lo has quitado para poder ver bien y quitar el polvo en el ojo de tu hermano. Así que la gente buscará maestros o pastores o predicadores que les digan lo que sus oídos se mueren de oír. No quieren predicadores que les llamen la atención en su manera que ellos viven. No quieren iglesias donde les animan a estudiar la palabra de Dios. No, ahí es mucha palabra. La mucha letra mata. No sé si habéis escuchado alguna vez gente usando la mucha letra mata. Pero ¿cuál es el contexto de la mucha letra mata?
He escuchado a mucha gente decir que no, la mucha letra mata. Que claro, por eso que tú estás muerto, más que muerto. Porque tú lo que tienes es la letra, la mucha letra te ha matado a ti. Pero es que ellos no quieren congregaciones donde les animan a estudiar la palabra. No quieren iglesias donde les animan a orar. No quieren iglesias que tienen reuniones para crecer espiritualmente. No quieren iglesias que tienen reuniones de oración. Quieren iglesias que tienen el mejor coro. Iglesias que tienen salidas. Iglesias que tienen campamentos de avivamiento. Iglesias que tienen todo lo que hacen bailes. Que tienen todas esas cosas. Se mueren de tener ese tipo de cosas. No quieren que nadie se mete con sus vidas pecaminosas. Quieren seguir viviendo en el pecado y aún así quieren ser parte de una iglesia local. Quieren ir al cielo, pero no están dispuestos a cambiar. Quieren ir al cielo. Es como una persona, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morir. Nadie quiere morir, pero quiere entrar en el cielo. Pero no quiere dejar su antiguo yo. Escúcheme, hermanos, ninguno de nuestra carne eso tiene lugar en el cielo, no puede entrar en el cielo. Ninguno de nosotros podemos entrar en el cielo de la manera que estamos. Dios no lo va a permitir. Y si por casualidad nos encontramos ahí, lo arruinaremos todo. Ya no será cielo, será otra cosa. Así que hay gente así que no quieren que nadie se mete en sus pecados. Buscan los que les dirán, o lo que la gente les van a decir, lo que sus oídos mueren para oír. Cosas como Dios quiere bendecirte, su amor es incondicional, no importa cómo tú vives tu vida, Dios te sigue amando, Dios quiere que tú seas el centro, es que Dios moverá cielo y tierra solamente por ti, tú eres más importante para Dios. Esas cosas son las cosas que ellos decían. Pero cualquier cosa que tiene que ver con la manera de vivir, de cambiar su vida, ellos no quieren saber nada de eso. Que en realidad es cierto que Dios quiere bendecirnos, que es cierto que Dios es amor, es cierto que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, es cierto que nuestras vidas le importa a Dios. Aunque es cierto todas esas cosas, debe haber una prueba de arrepentimiento en nuestras vidas, una relación genuina con el Señor. Eso era el mensaje que Juan el Bautista mismo predicaba y el Señor Jesús mismo predicaban, y todo el Nuevo Testamento predica prueba de arrepentimiento. El cristiano debe demostrar una prueba de arrepentimiento, no palabras vacías. Una vida que demuestra que ya no es la misma persona de antes. No dice que Dios conoce mi corazón, pero los hermanos también te conocen también. La gente tiene que ver de verdad si nosotros hemos cambiado. Habrá una gran apostasía, es lo que nos enseña la Biblia. Esto sí que es seguro. Habrá una gran apostasía en los últimos tiempos. Muchos se van a apartar de la fe. No habrá un gran avivamiento como la gente lo están esperando. No habrá ningún gran avivamiento. Solo los que permanecen firmes en el Señor, solo ellos serán salvos. Es lo que la palabra nos enseña. Y Dios cambiará las vidas de estas personas. Dios no hace excepción de personas de ninguna manera. Él no favorece a los hondureños y deja a los guatemaltecos, o favorece a los salvadoreños y deja a los chilenos. No, Dios no hace excepción de personas. Ciertamente que Dios no es movido por nuestro estado económico. Así que Dios no hace las cosas solamente por pobrecito lo voy a hacer. No, Dios tiene un propósito para cualquier cosa que Él hace. No es movido por la nacionalidad de uno, no es movido tampoco por la denominación de la gente. Ciertamente que el Señor es como un padre para sus hijos. Eso téngalo por seguro, hermanos, y no lo olviden nunca. Dios es como un padre para sus hijos. Él es tierno y compasivo solo con los que le temen. Es lo que dice la palabra. Es un padre. Es como un padre con sus hijos. Él es tierno y compasivo con los que le temen. Su amor permanece para siempre con los que le temen. Su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. No habrá ningún avivamiento conforme a la Biblia. El Señor Jesús hizo lo que hizo. Sacó a esta gente del templo. Una enseñanza para nosotros, porque el templo físico de Israel ya no existe. Somos el templo de Dios. Debemos examinar nuestras vidas diariamente para saber si de verdad permanecemos en la fe o no estamos engañando a nosotros mismos. El engaño es algo muy sutil. Podemos estar viviendo en el engaño sin saber que estamos viviendo en el engaño.
Terminamos con el 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Dice el apóstol Pedro, para hacernos entender que no habrá ni lluvia tardía, no habrá ni la última cosecha, no habrá nada de eso que se predica mucho. Dice el apóstol Pedro, el 2 de Pedro 3:3, que sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Sin importar, hermanos, lo que haya en los últimos días, sin importar lo que haya en los últimos días, lo que es 100% cierto es que Jesús volverá. No importa lo que haya en los últimos días, avivamiento, no avivamiento, lo más seguro es que nuestro Señor regresará. Él regresará por su iglesia. Él volverá por su iglesia. Eso sí que es algo seguro. Es un hecho que ni nadie ni nada lo podrá detenerlo. Él viene como Salvador, no como el Cordero otra vez para morir por los pecados del mundo. No, Él viene como Salvador para todos aquellos que lo esperen. Y Él viene como un juez para todas aquellas personas que siguen en sus pecados o que murieron en sus pecados. La pregunta es, ¿lo estás esperando? ¿Estás esperando al Señor como tu Señor o lo estás esperando como tu juez? ¿Estás ansioso o ansiosa para que regrese? ¿Quiere que regrese hoy? ¿Quiere que regrese mañana? ¿Quiere que regrese en 2 días? ¿Quiere que regrese en una semana? ¿O quiere que Él se quede donde Él está y nunca más regrese? Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo y la iglesia dice, ven, ven, ven Señor, ven. La tierra también gime y desea que el Señor regrese. Eso quiere decir que Él volverá. Pero que cuando Él venga, hermanos, que nos encuentra listos para recibirles, no escondiéndonos, apartados de Él, pero listos. Podemos salir a recibirle, salir fuera. Ahí viene nuestro Rey, ahí viene nuestro Señor. No escondiéndonos, buscando tierra, cúbreme, montaña, cae sobre mí. ¿Quién nos va a librar de las manos de Dios? ¿Quién puede tomar nuestra defensa cuando Dios nos juzga? Él que escudriña los corazones y discierne los pensamientos. ¿Quién puede defendernos de Él? ¿Qué podemos esconder de Él que Él no lo sepa? Ciertamente, Él dice en Ezequiel 18 que Él no le agrada cuando un pecador muere en sus pecados. Él desea que el pecador se arrepiente y se aparte de sus pecados para vivir. Dios no es Papá Noel, no es un ogro. No está ahí esperando para que peques y luego ¡pam! Te matas. No, es compasivo, es misericordioso. No nos disciplina o nos trata de la manera que lo merecemos. Él nos da tiempo para que nos arrepentimos. Grandes pecadores como yo, puedo decirles sinceramente, hermanos, que Dios es bueno. Puedo decirle que Dios es bueno y su misericordia es para todos. Podemos alcanzar esta misericordia. Podemos alcanzarlos. Así que no endurece tu corazón cuando escuchas la palabra del Señor. Los hijos de Israel lo hicieron en el desierto y Dios les castigó 40 años vagando en el desierto y algunos murieron y nunca entraron en la tierra prometida. Dios tiene un lugar para ti y tiene un lugar para mí. Y Él quiere que todos nosotros llegamos a entrar ahí un día. Pero solo nosotros podemos determinar si vamos o no vamos. Pido que el Señor nos dé sabiduría para tomar la decisión correcta. Amén. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por todo lo que tú has hecho y todo lo que tú seguirás haciendo. Gracias por la grandiosa salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por tener tanta paciencia con nosotros y por tratarnos, no como lo merecemos, pero tratarnos con mucha misericordia. Gracias por ser tan paciente con nosotros. Gracias. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, Señor, a poder rendirnos ante ti y permanecer en ti todos los días de nuestras vidas,
hasta el día que nos toca partir de este mundo. Ayúdanos a no engañarnos a nosotros mismos o ser engañados por otros, Padre. Ayúdanos a permanecer firme en ti hasta el fin. Te lo pedimos, por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.